Bendiciones, talleristas. Este día ha sido un día muy precioso que Dios escogió para que usted y yo estemos acá en Sala Zoom aprendiendo un día más. Vámonos rápidamente al libro de Lucas en su capítulo 16, versículo 17. Acuérdense que este día vamos a hablar sobre cómo poder liberar a personas que están ya poseídas. O sea, cuando usted llega a la casa de esas personas, ellas ya están manifestadas o que tienen tiempo de estar poseídas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Padre y buen Dios, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí contigo, Señor. Amamos lo que hacemos, Señor. Amamos misericordia. Te pedimos, Maestro Santo, que seas tú quien nos ayude, quien nos bendiga y quien nos lleve, Señor amado, a buena obra, Señor, porque no queremos cansarnos de hacer el bien, porque sabemos que en su momento vamos a cegar, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pido que abras la mente y el entendimiento de todos los talleristas y las personas que vayan a ver este video, Señor, para que puedan aprender, Señor amado, y ejerzan ayudando a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, oigan esto, quiero hacer una retroalimentación de lo que hablábamos ayer de cómo liberar los niños, aunque ya lo hablamos en clase, pero yo quiero retomarlo para poder entrar a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que es cómo nosotros vamos a poder liberar a una persona que ya está manifestada. A veces me he dado cuenta de personas que las han sometido con la fuerza, porque lastimosamente, pues la persona poseída agarra una fuerza que no es suya. Entonces, cuando no tenemos conocimiento, sometemos nosotros también con la fuerza. Y esto es que nosotros estamos sirviéndole también al enemigo para seguir lastimando el cuerpo de aquella persona. Pero si usted tiene conocimiento y tiene autoridad y derecho legal, recuérdese que la atmósfera espiritual trabaja en base a autoridad y en base a derecho legal. Entonces, si tiene estas cosas, usted va a ordenar al espíritu inmundo que se someta. Algo que yo hago es, yo le ordeno que ponga sus manos atrás y sea que esté acostado. Normalmente me gusta que los acostemos porque para que mientras menos se golpeen mejor, ¿verdad? Porque el enemigo quiere que nosotros estemos sometiéndolos con fuerza para lastimarlos. Pero por ahí no es, salvo que sea sumamente, sumamente necesario. ¿Ok? Bien, estoy tomando mi café para agarrar fuerza. Esto, para poder ejercer liberación en niños debemos aprender a reconocer lo siguiente. Mientras un niño mantenga su inocencia, no puede ser poseído por ningún espíritu inmundo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque el niño está llorando demasiado, porque el niño no tiene tranquilidad, no come mucho. A ese niño lo que le está pasando es que lo están perturbando, completamente diferente a la posesión, ¿ok? Pero no pueden llegar a poseerlo, porque recordémonos que los niños son almas puras y ellos normalmente pueden ver el bien y el mal. Es decir, si de repente usted ve que la criatura está riéndose,
Ponga atención a la atmósfera, por eso tenemos que ser muy sensoriales, muy perceptibles, porque probablemente lo que usted esté demonizando son ángeles que están al resguardo de sus hijos. No, la misma palabra dice pues que Él envía a sus ángeles a que nos resguarden a nosotros, ¿ok? Y eso también a nuestros hijos. Hay una excepción a lo que les acabo de describir, y es que si esta criatura fue ofrecida desde el vientre de la madre, Satanás ya tiene un derecho legal sobre este niño. Fíjense que tengo un recuerdo de haber visto un artículo de una pareja que fue a consultar un brujo porque no podían tener hijos, invocaron fue Belcebú. Fíjense bien, la señora queda embarazada, el niño nace y nace con una manchita en, creo que en una pompis, que era como una mosca. Fíjense de que a Belcebú se le conoce como el padre de las plagas o el padre de las moscas. Entonces, ese niño se desvive a los 2 años de edad, porque cuando el enemigo llega a nosotros lo invocamos, digamos, va, lo invocamos, hacen sus favores y luego este también pide el pago. Y el pago normalmente es que se desvivan las almas, ¿verdad? O las personas. Entonces, vamos a decir, las almas puras siempre son de Dios. Sí, siempre son de Dios. Lo que desvive es el cuerpo, ¿ok? Oiga esto. Cuando el enemigo hace eso, ¿a quién le está cobrando? ¿A la criatura o a los padres? ¿Mm? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, esos niños por eso llegan, causan un poco de alegría, pero también el dolor, y ese dolor es lo que al enemigo le encanta, porque acuérdense que en Juan 10:10 dice la palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Te hurta tu felicidad, tu estabilidad, todo lo que tenés en tus manos, te mata espiritualmente y quizás hasta físicamente, eh, te destruye porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, mejor esperemos que Dios nos pueda dar la bonanza de poder ser padres, ¿verdad? Y seamos sabios a la hora de poder tener esta noble labor en nuestras manos. Hay una infinidad de casos, no me voy a detener en ello, pero recuérdense que el día de mañana vamos a poder hacer preguntas, ¿ok? Eh, quiero recordarles a todos que nosotros los adultos somos los encargados de enseñar a nuestros hijos. Ya estuvimos hablando el día de ayer que hay que mostrarles el mundo exterior, hay que soltarles un poco la rienda para que cuando ellos tengan esa posibilidad de poder salir con libertad, eh, no tengan las ganas de quedarse y se alejen del... Ok, entonces para nosotros poder aportar algo a nuestros niños, tenemos que alejarlo lo más que podamos de las pantallas, del acceso ilimitado al Internet. Controlemos lo que nuestros hijos ven, porque en esas caricaturas, en esos videojuegos, en todo lo que nosotros le damos libre decisión, hay mensajes subliminales y por eso ellos terminan
con diferentes opresiones, ¿ok? La inocencia o pureza de los niños los hace tan perceptibles a los planos astrales, es decir, ellos podrán recibir o percibir, perdón, percibir espíritus inmundos como también pueden percibir los ángeles, ya lo hablábamos, ¿verdad? Eh, Además, ellos pueden percibir a los humanos que trabajan en planos astrales, como por ejemplo los ocultistas, ¿ok? Los ubandistas y los espiritistas, todo lo que termine en ista, ¿ok? Pero agregado a ellos, son capaces de poder sentir la presencia del Señor, de ver ángeles, de sentir aquella paz que está en la atmósfera cuando nosotros como adultos tratamos, procuramos de tener siempre activa el arca del pacto en nuestra casa, que siempre adoración, siempre oración, y no es necesario estar de rodillas siempre, pero al menos mantener nuestra santidad delante del Señor y mantener bien libre de corrupción o paganismo, o como usted quiera llamar. Mire, vamos a romper todo tipo de maldiciones que heredamos inconsciente o conscientemente. Ay, es que mi abuelo murió de esto, la mamá también, y yo quizá, no, usted cambie su lenguaje del reino. Uno de los tips que dar que ya los que son talleristas de tiempo conmigo saben que se usa la mezcla de sal y aceite, sal de mesa, aceite de oliva en el ombligo y comenzamos a quebrantar iniquidades, maldiciones generacionales, maldiciones habladas, maldiciones de cordón umbilicales, todo hilo de plata, todo hilo de oro y toda ligadura que tengamos o traigamos o arrastremos de nuestros ancestros. Renunciamos al apellido materno, al apellido paterno, todo esto en el plano espiritual, ¿ok? Entonces, nosotros lo rompemos. Hay que dejar de normalizar, utilizar amuletos en los bebés. Ay, que es para protección, pastor. Poniéndole pulseritas de color rojo con 7 nudos. Hello, ubiquémonos, ubiquémonos. Amuletos que protegen a los niños como el ojo de venado, como patitas de conejo, como esas herraduras que le ponen a los caballos. Incluso te voy a decir algo, hay cristianos que usan el Salmo 91 como un amuleto. Para mí, eso es errado. No deberían de hacerlo. Si lo van a hacer, pónganlo, hermano, pero crean que tiene poder, que Dios existe, que palabra te va a proteger, pero no solo aquí pongamos el Salmo 91 y aquí también. No es así. Es si tú crees en la palabra y en que Dios, el soberano, el Jehová Jireh, Jehová Gibor, Jehová Rafa, ese Dios que es nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos protegen, ¿ok? Dejemos de usar el famoso ojo de venado, pulseras con hilos rojos, con 7 nudos, con la cruz de Caravaca o el rosario, etcétera, 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 para que protejan a nuestros hijos. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En primera instancia vas a tener que hacer uso de saturar tu casa, de ungirla. No los ha presentado, preséntelos en la iglesia. No voy a hablar del bautismo de niños en la iglesia católica porque no me corresponde, pero mis hijos yo los presenté ante el altar del Señor, ¿ok? Así que usted puede hacer lo mismo. Posteriormente a eso, iglesia amada, ejerza liberación en los padres.
digámoslo como una receta, pues, aunque no debería ser así. Sin embargo, yo te estoy diciendo que debes aprender a primero liberar a los papás para niños libres. Y si todavía como en el caso de la niña que les estaba contando, de 2 o 3 años que oramos por toda la familia con Pastora Azucena y todo lo que andamos ahí, pero la niña se me lanza en el brazo, entonces yo agarro a la niña, dejo sus bracitos bajo mis brazos para que ella no estuviera arañando a nadie y comencé a cantar, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, hasta ahí. Y lo volví a comenzar. Y seguía llorando y seguía así. Al final se cayó, como a la octava vez de cantarlo. Pero después comenzó, alabaré, alabaré. Y ya sus ojos estaban diferentes, la niña ya estaba más relajada, se la pasé a la mamá ya, porque cuando estábamos orando, la niña absorbe lo que estaba saliendo de su familia y luego al final pues salió, toda la familia quedó libre. Eh, ok, entonces, cuando el niño se manifiesta o está poseído, cuando ya tienen edades más grandecitas, ¿verdad? Usted llega a la casa, tome el control, iglesia, y comience a trabajar. Usted es un ministro de Dios, ordenado por la palabra y por el Espíritu Santo, así que usted tiene el control porque el Espíritu Santo está sobre mí, dice Isaías 61:1. Mire, ordénele a los espíritus inmundos que suban a la superficie, que se presenten a la corte celestial, que digan si hay entierros, altares, incluso pueden preguntar por cuál puerta entraron al niño. Si no se manifiesta en la criatura, ayer hablábamos que hagan esa oración de poder y que Dios permita que se manifieste en la persona que quiera. Puede ser el padre o puede ser el mismo equipo que usted lleve. Por eso es importante saber a quién llevar. No lleve a alguien solo porque es su amigo, solo porque es su hijo. No, cuidado, cuídese de eso. Lleve personas de oración, lleve personas que puedan ser canal de evacuación, que puedan ser resistentes y resilientes. Probablemente vayan sus hijos porque usted no tiene con quién dejarlos, pero guárdelos con el poder del Espíritu Santo. Oiga esto, cuando los niños están manifestados, probablemente haya la necesidad de usarlos a los papás como canal de evacuación, que es lo más sugerido. ¿Ok? Mire, si un niño está prendido en fiebre, un tips, abrácelo y comience a orar y diga, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que toda esa fiebre se pase a mi cuerpo y que deje libre a mi hijo, que ese espíritu de fiebre, ¿recuerdan el espíritu de fiebre que tenía la suegra de Pedro? Entonces, este espíritu desapareció y así mismo va a pasar. La criatura va a quedar libre y aunque usted quede con fiebre, a usted ya se le va a pasar, hombre. Aunque pasen 2 días, prefiere estar así usted que su criatura. ¿Ok? Entonces, es importante recalcar el equipo de liberación que vaya con usted. Esté en constante ayuno, en constante oración, en constante intercesión, que tiene que ir debidamente preparado. ¿Ok? Porque si se da la casualidad que la familia no está lista para este tipo de manifestaciones, el equipo, siendo un equipo fuerte y preparado, sirvan de canal de evacuación y sean libres. Si un niño de 0 a 5 años, la manifestación solo es llanto y enojo, sin manifestaciones violentas, que un espíritu hable por su boca, entonces sugerimos al líder a cargo que abracen al niño
y que comiencen a cantar el coro como ya se los dije, ¿ok? Y si no, pues papá, agárralo, abrazalo, no lo sometas, pero sean anuentes con los niños. No podemos nosotros estar sometiéndolos a circunstancias que ni siquiera nosotros como adultos podemos soportar, ¿ok? Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. Y oiga esto, para poder ministrar a niños y adultos, recordemos que no es necesario el sometimiento, el uso de la fuerza, porque cuando el espíritu está en la superficie o que la persona ya está manifestada, pues el espíritu ya está en la superficie. Entonces ellos se someten a las órdenes del ministro que esté a cargo, porque ahí es donde está la autoridad, ¿ok? Bien. ¿Cómo podemos liberar a una persona poseída? Marcos 16:17. Y estas señales perseguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias que prefieren no hablar de ello, no se meten en estos problemas, dicen ellos? Y tienen a una iglesia dormida, con letargo, con estupor o espíritus colectivos operando en las iglesias que le generan división o no se percatan que llegan brujos o espiritistas a sentarse en las iglesias y ellos contentos porque alguien llegó, alguien nuevo y a la verdad ellos lo que están haciendo es perturbando. Por eso yo insto a todos los pastores que vuelvan a llevar la liberación a sus altares para que cuando los altares sean completamente libres, la iglesia sea completamente libre, viene el renuevo espiritual del Señor, del Espíritu Santo, y comenzarán a ver personas hablando en lenguas, personas haciendo prodigios, personas sanando, liberando. Hay que hacerlo porque hay que crecer en conocimiento, hay que crecer en personas y hay que crecer en el espíritu como primer paso a la hora de llegar a una persona que ya está manifestada es saber que tenemos el derecho legal. Vuelvo a repetir, el mundo espiritual opera en base a legalidad y en base a derecho legal. Si yo llego a una casa porque yo sabía que esa persona estaba manifestada sin que Dios me envíe, no tengo el derecho legal. Oiga lo siguiente, una hermana pide ayuda para una familia que tiene su hija prácticamente está poseída, hasta la amarran. Se da cuenta que nuestro ministerio está trabajando en la zona y pide ayuda. Le cuenta al papá de esa joven y el papá le pregunta cuánto íbamos a cobrar. Y ella le dice, no, ellos no cobran, si usted quiere darle alguna ofrenda para el combustible está bien. Y entonces dijo, no, que no vengan, si no cobran es porque no saben. Ok, yo dije, no era para nosotros ese trabajo. No teníamos derecho legal, ¿para qué íbamos a ir, verdad? Así que ese tipo de cosas se dan ministerialmente. Nosotros tenemos que entender que no siempre vamos a tener un sí, hermano, venga. No, vamos a tener rechazos. Me extrañaría que no lo rechazara. ¿Ok? Oiga esto, la persona está manifestada, pero sus parientes buscan ayuda. Ahí hay un derecho legal, el pariente directo. Entonces, como el pariente directo dio el derecho legal y usted pregúntele, ¿está preparado para cualquier manifestación si es que eso se manifiesta en usted? Y si él le dice que sí, ok, y si no, pues oren, pero sepa el equipo que probablemente llegue a manifestarse en las personas que acompañen a hacer esa liberación, ¿ok? Por otro lado, debemos aprender a prepararnos siempre.
Ministros de liberación, prepárense siempre, prepárense. Constante ayuno, constante oración, constante silicio, constante vigilia. Prepárense, porque cuando ya en estos casos de personas ya manifestadas, usted no va a decir, espérame hermano, voy a ir a ayunar y luego regreso. Miren, había en el tiempo cuando estaba en mi niñez, recuerdo que había una hermana profética buenísima en profecía, en liberación, se movía en ambientes tremendos. Ella tenía en su iglesia habitaciones, era como un hospitalito, fíjese, y la gente la buscaba para poder llevar a sus parientes endemoniados y ellos oraban por días y eran sanos. Entonces yo hoy con el conocimiento que tengo me doy cuenta que eso también es posible. Por ejemplo, nosotros cuando ministramos mentes enajenadas, yo les he dicho, hagan un programa de liberación. Dependiendo cómo vaya evolucionando, véanlo una vez cada 15 días, una vez cada mes, hasta que ya la persona diga, yo quiero ser ministrado, entonces se ministra a la persona, puede ministrarse hasta 2, 3 veces como el Señor lo lleve. Y si se lleva un año ministrando, ok, mijo, ese es el deber del ministro. Y usted va a tener que llevar el seguimiento hasta que esa persona quede libre y como buen doctor le dé el alta. Ok. Eh, Recuérdense, en toda liberación el tiempo es oro. Cuando la persona está manifestada, usted va a llegar y probablemente le diga locuras. Usted tiene que creer en el equipo tiene que creer en usted. Las personas que lo llegaron a buscar tienen que creer en usted y en el equipo. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de toda mentira. Y puede comenzar a armar una maraña de mentiras y usted viendo, uy, hermana, Dios te estaba hablando. Acuérdense que el enemigo conoce nuestro pasado porque pues sí, digamos que ¿quién no tiene aquí cola que le pisen? Eso se llama pasado. Para un redimido, eso ya es testimonio. Ahora bien, si el endemoniado comienza a sacar, digamos, chivitas al sol, como decimos aquí en El Salvador, no se inmute, que todavía vive en el pasado, pues, a menos que usted tenga pecado oculto, claro está. Entonces mejor quítese, deje que alguien con autoridad trabaje y porque recordemos que el objetivo principal siempre va a seguir siendo la persona que está poseída o manifestada y a ella es a quien tenemos que ayudar. ¿Ok? Cuando usted entra y, mire, no ore con los ojos cerrados, ministro. Ore con los ojos abiertos, salvo tenga vista espiritual. Ya se los he mencionado en otras ocasiones. Entonces, ore con los ojos abiertos y comience a pedirle al Señor que muestre a dónde están los entierros, los altares, qué tipo de amarres tiene, ligaduras, bebedizos, todo. Y está en oración los familiares o incluso los del equipo. ¿Por qué el equipo puede manifestarse sin pedirle a Dios que eh, sea manifiesto? Porque puede ser que no se han dado cuenta que ellos tengan una puerta abierta o una maldición generacional parecida a la que tiene esta persona. Por eso puede llegar a manifestarse. Pero usted como todo líder va a cubrir la desnudez de su siervo, ¿ok? No va a decir, oye, el hermano, mire, se manifestó también. No, quítense ya de ese tipo de cosas, iglesias, amemos a nuestros consiervos. No nos sintamos más superiores de lo que somos siervos, todo. Además, la palabra dice que el que quiere ser mayor,
que se ponga a servir. ¿Ok? Una persona que ya está manifestada o poseída significa que el espíritu inmundo ya está en la superficie. Para este caso, no es necesario tomar el lugar de la persona poseída. Ya le voy a explicar por qué si se toma. Se puede tomar cuando el mismo espíritu inmundo dé la información que esta persona está así por la falta de perdón o porque cometió un pecado que así no ha sido confesado, etcétera. Entonces usted hace el acto profético y por el don de ciencia toma el lugar de esa persona y le pide perdón a Dios, perdona a las personas que le han hecho daño, se perdona a sí mismo y pide perdón en nombre de aquella persona que está poseída. El diablo sabe que eso es válido. ¿Por qué es válido? Porque miren, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Él no era pecador, pero nos salvó de todos los pecados. Todos podemos decir, ay, pero él era Dios. Sí, él era Dios, pero él mismo con sus propias palabras dijo que nosotros haríamos cosas mayores y no es que seamos superiores a él, es que él está en nosotros y las cosas que pasan en las administraciones realmente son indecibles. Wow, a mí me encanta este ambiente porque vemos cosas nuevas todos los días, ¿ok? Acordémonos de la multiformidad de Dios. También podemos tomar el lugar de esa persona, si esa persona, cuando usted va a trabajar con ella, que ella está poseída, ella no ha aceptado a Cristo. Pero ¿por qué yo le estoy diciendo eso? ¿Qué puede una persona cristiana ser poseída? Sí, si aún todavía no han cortado maldiciones generacionales, ya les he comentado de un caso de una hermana diaconisa del lugar a donde yo me congregaba antes. Ella se manifestaba de tiempo en tiempo, se desnudaba y salía a las calles y le decían la loca del barrio. Cuando nosotros conocimos el caso por misericordia, el Señor permitió la liberación. Trabajamos 3 días con ella en ayuno y en vigilia y el Señor la libera. Pero pasa esto, que aunque ella ya era cristiana, había una maldición que pesaba sobre ella y vino a reclamarla, que prácticamente ya era para que se la llevara, pero Dios en su infinita misericordia, el pacto de amor de Dios es mayor que cualquier torpeza que hayamos hecho como padres o como hijos, como ya conscientes sobre nuestra propia vida, ¿ok? Entonces, pero si esa persona no es cristiana, tome el lugar de ella y diga, Señor, yo tomo el lugar en este acto profético, tomo el lugar de Maribí y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, porque usted está orando como si fuera yo, ¿ok? Entonces está orando. Eh, y eso es válido. Pero cuando ya la persona vuelve en sí, entonces usted preséntele el plan de salvación y esa persona tiene que reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si nosotros somos libres, la casa queda vacía y el espíritu inmundo vuelve y se da cuenta que está vacía y que está limpia, regresa con 7 demonios mayores que él y el postrer estado de esta persona será peor que el primero. Si ella no quiere aceptar, esta persona no quiere aceptar, ya no es culpa suya. Usted cumplió, lo liberó, le dio el plan de salvación. Ellos tienen que hacer su parte. Eso no vaya a sentirse usted culpable que no aceptaron al Señor. No, eso es cosa de cada uno. ¿Ok? Entonces, lo ideal es así, que las personas puedan reconciliarse con Dios. Ideal. Pero la realidad es que muchas veces no pasa, no pasa. Podemos nosotros orar por personas que no son cristianas o que son católicas o de otra religión. Sí, es que el Señor dice que llevemos libertad a los cautivos, no dice de tal religión, no.
Lo que pasa es que la diferencia es que usted va a liberar en el nombre de Jesús, pero va a presentar el plan de salvación. Ahora bien, que ellos acepten al Señor como su único y suficiente Salvador personal no significa que se va a venir inmediatamente a congregar donde usted se congrega, qué bonito fuera, sino que dejen al Espíritu Santo trabajar con él y que esta persona tome sus propias decisiones, ¿ok? Porque Dios no viene por títulos, Dios no viene por denominaciones, ni por iglesias X, viene por su iglesia, por su novia. Por eso nosotros tenemos que vernos sin mancha y sin arruga. Usted tiene que sentirse parte del cuerpo de Cristo. Prepárese como una novia ataviada esperando al novio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerda que debes tomar el liderazgo con autoridad. No, salite de ahí. No, si lo va a hacer así, mejor no lo haga. Si lo va a hacer así, mejor no lo haga. Es necesario que nosotros seamos congruentes. Lo que hablo como, yo te voy a decir, cuando voy a ministrar a las iglesias y llevo equipo, yo estoy acá en el altar, pero yo no bajo a imponer manos. Yo le digo equipo, oren por esto allá, oren por esto allá, y el equipo ya sabe. Solo basta que se les dé el direccionamiento y el Señor comienza a obrar tan bello, mi Cristo. Si hay necesidad, yo puedo bajar, sí. Fíjense de que estábamos en Colombia y ciertas personas estaban del equipo orando por una muchacha y la muchacha estaba así como medio, ajá, entonces yo dije, pero ¿por qué no es libre, Señor? Y bajé del altar y me acerqué y cargaba un escapulario, como una cadenita, ajá, como un rosario. Y yo que le hago hacia la cadena, ¡pum! Y vuelve en sí la muchacha. O sea, el Señor la liberó, la libertó. Ahí estaba la atadura. Entonces usted tiene que tener esa autoridad. Si ella quiere volver a ponerse, es cosa de ella. Usted cumplió en el momento. Claro, lo ideal es que como pastores instruyamos a la población, tengamos un equipo de evangelismo que pueda ir a visitar a esas personas que se reconciliaron con Dios, que fueron libres, démosle seguimiento. Recuérdense, llevemos la liberación a los altares, pero no solo liberemos, enseñémosle a la gente a ser libres. Enseñémosle a la gente a mantener su liberación. Enseñémosle a la gente cómo orar por su familia. ¿Mm? Porque estar libre, yo, mire, a mí me saldría tan fácil abrir una, el que quiera ser libre entre y tener a todo el equipo de Casa del Alfarero liberando todos los días. Pero ese no es el objetivo ni la asignación que Dios me dio. A mí el Señor me dijo, vas a tener un colegiado y el colegiado es para que vos enseñes y liberes. ¿Mm? Entonces, entran al módulo uno, son instruidos, son liberados para poder pasar al módulo 2. Si no son liberados, no pasan al módulo 2. Pero muchos son libres y se van. No siguen. De 300, 400 que entran al módulo uno, terminan un promedio de 20 en el profético, ¿ok? Que es el módulo 6, ya el módulo final. Pero los que salen, salen con poder, salen con ganas, salen con el manto, salen con la asignación. Y yo les digo, pongan su ministerio, díganle a sus pastores que van a poner la iglesia. Wow, mire, estoy feliz con Pastora Leo Chaires, Rosy Meléndez, que están trabajando en Chihuahua. Estoy feliz con los pastores Lambaré en Paraguay, Micaela Albarracín en Buenos Aires, Argentina, en San Juan esa pastora Rosana. Mucha multitud de personas que está trabajando liberación ya en sus iglesias. Gracias a Dios por ellos. Y a todos los que trabajamos individualmente también, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, Mire, en Mateo y en Marcos
hay una historia que es la historia del endemoniado Gadareno. Ahí vemos a Jesús que libera a un hombre endemoniado que estaba en los sepulcros. Entonces, este hombre endemoniado, al ver a Jesús, sale la legión. Eran 300, no, perdón, 3600 demonios habidos en una sola legión, quienes fueron traspasados al hato de cerdos y luego precipitados al abismo. Sepamos a dónde mandar eh, los espíritus. Normalmente los mandamos al abismo profundo, ¿verdad? Hay personas que los mandan al fondo de la mar, es válido porque hay espíritus marinos. Pero hay otros que los mandan a los lugares secos. Y yo les sugiero a los desiertos, a los lugares secos, no los manden. Porque acuérdense que tenemos gente que vive en los desiertos, tal vez no en el desierto como tal, pero sí en zonas que son. En el ejemplo de Cabo Verde, África, yo le digo, hermano, no estén mandando los espíritus a los lugares secos porque miren, nuestro pastor Eduardo está en Cabo Verde, África, y ellos están bregando con espíritus que andan rondineando aquellos lugares, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia. Así es que Jesús en esta porción bíblica le habla al lo que porta el endemoniado, no al endemoniado, sino que lo que está en él. Y por eso le responde legión. Y una legión corresponde a 3600 soldados históricamente hablando. A este endemoniado lo tenían con grilletes amarrado pues en casa, pero él se soltaba y se iba a los sepulcros porque él sentía que ahí era su lugar, hasta que Cristo se le apareció. Qué bonito esperar el tiempo de Dios. Yo sé y entiendo que muchas veces oramos por personas que no son libres, pero tenemos que entender lo que está pasando a esta persona es enviado por brujería, por maldición generacional o es un azote de parte de Dios. Porque recuérdense a Saúl, Jehová envió un espíritu inmundo a que atormentase a este varón. Y solo era con el toque del arpa de David que él se sentía libre. Seamos esos David para las personas que están siendo opresionadas. Así que iglesia, eh, voy a adjuntar dos videos de personas que cuando yo llego a trabajar con ellas, ya estaban manifestadas, ¿ok? Bueno, ese es uno, una muchacha de Venezuela, pero al nomás comenzar a orar, ella comenzó a manifestarse y era, pero horrible todo lo que estaba pasando, pero vayan poniendo atención de cómo el ministro tiene que tomar autoridad, de lo que tiene que decir, cómo hablarle a la persona y cómo hablarle a esos espíritus inmundos. Usted no se va a poner a tertuliar con el demonio, porque hay muchas personas que, ay, que se ponen a hablar esas, son cosas, son herejías, que no sé qué, no. Hay espíritus inmundos que te dan información y vos la tomás para poder liberar a la persona. Claro que no te vas a ir de vacaciones con ellos, sino que vos podés mandar ese espíritu inmundo a que queme, a que quebrante, a que haga, reviente todo lo que ellos mismos pusieron, que queden inoperantes y desarraigados, y luego que se vaya fuera de eh, esas personas, ¿ok? Bien, yo llego hasta aquí, voy a orar y nos vemos mañana en la plenaria. Por favor, tomen nota de versículos, tomen nota de estrategias, tomen nota de cómo se hace el seguimiento en la administración cuando ya están manifestados o cuando comienzan a manifestarse inmediatamente después del perfil. Padre y buen Dios, te damos gracias
por todo lo que has hecho, Maestro Santo. Sabemos que eres Dios, que estás aquí con nosotros, Señor, y que en cada momento de nuestras vidas tú estás protegiéndonos. Llénanos de ti, resguárdanos, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre eterno. No nos dejes solos, no nos abandones. Muéstranos tu gloria, Padre Santo. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y a encontrar nuevos códigos espirituales, a meternos en oración contigo, a poder ser sensoriales y perceptibles al mundo espiritual, para que cuando lleguen a querer, Señor, perturbar la vida de nuestros hijos, nuestra familia, sean echados fuera de nuestras casas. En el poderoso nombre de Jesús, clamo a ti que resguardes nuestros hijos, familia en general, Señor, nuestros ministerios, nuestras empresas, nuestros empleos. Padre, resguarda nuestras finanzas, ayúdanos a avanzar en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, talleristas. Nos vemos mañana.